Hola, bienvenidos a Diálogos Públicos Veracruz. La Universidad Veracruzana les agradece su atención para este foro de comunicación directa entre la comunidad universitaria y los candidatos a la gubernatura de este estado de Veracruz. En esta ocasión vamos a tener como invitado al candidato del Partido de Encuentro Social, el señor Alejandro Vázquez Cuevas. Bienvenido, señor, y a nombre de la Universidad Veracruzana le agradecemos que haya aceptado la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los universitarios. Los saludo con enorme aprecio porque dirigirnos a los jóvenes, a la Universidad Veracruzana, siempre es para nosotros un verdadero honor y privilegio, así es que estamos para servirles. Muy bien, le voy a explicar brevemente la mecánica. Son 3 bloques. Cada bloque tiene 4 preguntas. La idea es que entre los docentes y los estudiantes le hagan 4 preguntas en cada uno de los 3 bloques. Por cada pregunta va a haber una respuesta inmediata, porque lo que se pretende es generar un diálogo. Claro. Muy bien, si estamos de acuerdo, pues entonces no digamos más y empezamos con los cuestionamientos. ¿Quién dice yo, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes, candidato. Mi nombre es Mauricio Lascurain Fernández, soy miembro del Comité Institucional del Voto Informado Veracruz. Mi pregunta es, ¿por qué después de 30 años de militancia con el PAN, ha decidido ser candidato para gobernador por el partido Encuentro Social? Muchas gracias, Mauricio. Sí, mira, viniendo de camino a este lugar que hoy es el foro, lo que era la Casa de Artesanías y hoy la Casa Lago V, recordé que este fue justamente el evento de campaña de Manuel Cloutier en 88 como candidato presidencial, justamente la Casa de Artesanías. Y lo que pasó con Acción Nacional es que lamentablemente se fue transformando en justamente aquello que combatía, cosa que no es la primera vez que pasa. Sociológicamente este fenómeno, digamos que se repite cotidianamente. Y al ser ya un nuevo PRI, que así lo veo, que perdió la democracia, que no tiene candidatos propios, que no forma cuadros, pues evidentemente ya no hay nada que aportar de mi parte en ello. Yo tuve la motivación a los 13 años de participar en política, me vi involucrado con los grandes personajes de Acción Nacional, pero lamentablemente de ello ya queda casi nada, o prácticamente nada. Entonces, se pregunta uno, ¿la lealtad tiene que ser a la institución partidista o tiene que ser al compromiso de Veracruz para trabajar en función de lo que necesitamos? Y caes en lo que para mí es el acto de congruencia de decir la lealtad es a Veracruz. Los que sienten obstáculo en una institución que abrigaron, por la que lucharon tanto, pues tienen que buscar otras formas de poder participar, de aportar para que Veracruz mejore. Y esa es la razón por la cual, después de más de 2/3 de mi vida que milité en Acción Nacional, decidí buscar otra vía de participación y la encontré en Encuentro Social. Muchas gracias, señor candidato. Una segunda pregunta. Por favor, compañero, ¿te presentas? Mi nombre es Julián Domínguez Reyes, soy estudiante de la carrera de Geografía por parte de la Universidad Veracruzana y mi pregunta sería, ¿cuánto presupuesto dispone para su campaña por parte del OPLE y cómo podemos los ciudadanos enterarnos del ejercicio de este mismo gasto? Sí, el gasto de campaña de los candidatos a gobernador en cuanto a tope es 87 millones y fracción. De candidatos a diputados por los 30 distritos es de 34 millones. Suman entre los dos 121 millones de pesos. Por parte de Encuentro Social, la prerrogativa es la más baja de los partidos políticos de Veracruz. Para compararnos con los partidos, entre comillas, pequeños, simplemente les diría que el PT recibirá de prerrogativas estatales para campaña o en año electoral 20 millones de pesos, mientras que Encuentro Social va a recibir 2. Me comparo con el partido, digamos, del tamaño del nuestro, que explicaré que nosotros somos mucho más grandes por otras razones, pero el PT nos gana 10-1. Ni se diga el PAN, el PRD, el PRI, donde la diferencia es abismal. A nosotros quienes nos ayudan es desde el Comité Ejecutivo Nacional, el doctor Hugo Eric Flores Cervantes, en la obtención de los recursos. Pensamos hacer una campaña a gobernador que no rebase los 20 millones de pesos y una campaña a diputados que no rebase los 10 millones de pesos. Es decir, de los 121 millones en total, pensamos gastar una cuarta parte. Muy bien, muchas gracias. Una tercera pregunta, por favor. El compañero. Buenas tardes, mi nombre es Julio César Soto López, soy estudiante de la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es, ¿qué soluciones aportará a la problemática financiera del gobierno estatal
con distintas instituciones, en particular con la Universidad Veracruzana y el Instituto de Pensiones del Estado. Sí, mira, yo durante mi vida he logrado también ser empresario, soy hijo de comerciantes y Julio, tengo muy claro este tema. Lo primero que hay que hacer al llegar al gobierno es presentar el estado de resultados, ese balance financiero de decir así nos entregan Veracruz, lo que se dice extraoficialmente, información con la que contamos a partir de estudiar a los académicos de la UB. La Universidad Veracruzana, mediante algunos de sus investigadores, ha llegado, como es el doctor Hilario Barcelata, ha llegado a la cifra de 122,000 millones de deuda, lo cual es una cuestión aberrante. De esto resultar cierto, que todo parece indicar que lo es, pues Veracruz debe el 150% de su presupuesto anual. El presupuesto de Veracruz es de 80,000 millones anuales sin excedentes. No hay excedentes este año, ni los habrá, porque eran producto del costo del crudo, del petróleo. Entonces son 80,000 millones, un ejercicio completo, más 40,000, la mitad de otro ejercicio, 120,000 millones, a eso equivale la deuda de Veracruz aproximadamente. Entonces lo primero que tenemos que saber es cómo vamos a ingresar al gobierno con las finanzas de Veracruz para entregarle al pueblo. Aquí está el estado de resultados, a partir de aquí empieza un nuevo gobierno y entonces tenemos la claridad de los dos asuntos que nos tocas. En el caso de la UB, los 2,077 millones, que es la cifra que yo conozco oficialmente mediante documento de una organización muy relacionada con la Universidad Veracruzana, a mí me llevaría a que yo considero que en 6 meses le podríamos pagar a la Universidad Veracruzana, que esto sería más o menos con 300 millones cada mes. Y fundamento en qué está la idea. Si Veracruz recibe 80,000 millones anuales, recibe más o menos 6,500 millones mensuales. Y nosotros creemos que el 5% de ese presupuesto, digamos mensual, lo pudiéramos llevar al pago de la Universidad Veracruzana, que para nosotros significaría el mensaje de reconciliación con el pueblo de Veracruz. Eso representa para nosotros la UB. Hay una propuesta de venganza, hay otra propuesta de complicidad. La nuestra es la propuesta de la reconciliación, y poderle pagar a Universidad Veracruzana y a pensionados el desfalco que han tenido serían 2 de los elementos. Sin embargo, estamos más centrados con franqueza en la Universidad Veracruzana, porque digamos no podremos con todo el paquete, tendremos que partir de la sensatez, pero sí me parece que es viable a partir de un programa de pagos de inmediato restablecer la relación con la Universidad Veracruzana, que como tal es la relación con los universitarios y con los jóvenes, luego entonces con el futuro de Veracruz. Gracias. Vamos a concluir este primer bloque. Buenas noches, candidato. Soy Chantal Meseguer Galván y soy miembro del Comité Académico de Voto Informado Veracruz. Vengo de la Universidad Veracruzana Intercultural. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué mecanismos plantea en Procuración de Justicia respecto a considerar los sistemas normativos comunitarios, garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos originarios y el derecho a la consulta previa de los mismos frente a las iniciativas extractivistas de los proyectos, de los megaproyectos que se están asentando en Veracruz? Sí, mira Chantal, es una pregunta compleja que habría que ir a un tecnicismo mucho más de fondo, y que con toda franqueza lo conozco. Sin embargo, nosotros hablamos siempre con la verdad de que a Veracruz en muchas ocasiones el gobernante es un sabelotodo, que por eso ha descompuesto todo, porque no sabe nada, y nosotros hablamos de un gobierno de profesionales. De tal manera que el tecnicismo de la pregunta me lo reservo en este sentido. Sin embargo, en el tema general de justicia, de seguridad pública, sí tenemos una propuesta sumamente clara, que va en el sentido de que lo que hoy es la fuerza civil, la fuerza policíaca del Estado, esté, digamos, atendiendo el problema número 1, la inseguridad, en función de las organizaciones delictivas de alto nivel, de alto rango, la delincuencia organizada como tal, y que el sistema regional de policías del sistema de seguridad sea el que nosotros generemos para, a partir de lo regional, generar condiciones de seguridad en Veracruz. Nosotros creemos que en muy buena medida Veracruz es tan largo que no se puede abarcar desde una sola política pública, pero sí se puede abarcar a partir de la regionalización. Nosotros consideramos que debe de haber en Veracruz cuando menos 10 regiones que atiendan todos los problemas que tenemos, y desde luego entre ellos impartición de justicia y seguridad. Muy bien, muchas gracias, señor candidato. Le recordamos que estamos en Diálogos Públicos Veracruz. El turno le corresponde al Partido de Encuentro Social.
Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos con Diálogos Públicos Veracruz, en un diálogo directo entre la comunidad universitaria, un foro directo entre los estudiantes, los docentes, con el candidato del partido Encuentro Social, el señor Alejandro Vázquez Cuevas. Señor, de las preguntas que le hicieron anteriormente, creo que hay una que todavía no quedó completamente respondida, que se refiere a qué soluciones aportará a la situación del IPE. ¿Quiere el favor? Sí, en el caso del IPE, el despalco de 35,000 millones del que se habla, que es a partir del 2009, digamos que nos queda sumamente claro que hay que restablecer ese daño, fundado, por supuesto, en que el sistema de pensiones hay que revisarlo de fondo. Sin embargo, que al pasado hay que encontrarle una solución. Es decir, el sistema de pensiones se sabe que es complejo, que es caro, que está generando una enorme dificultad, pero eso es algo que la legislación tendrá que ver de aquí para adelante. A los jubilados lo que se les debe, se les tiene que restablecer su pago, la deuda, y estaría dentro de las prioridades del gobierno, así como es el tema de Universidad Veracruzana. De hecho, nosotros, me amplío un poquito, sabemos claramente que el problema de inseguridad, de corrupción, de desempleo, son los 3 principales problemas de Veracruz. Hay otros más complejos, de más fondo incluso, pero que no están en el día de la impronta mediática, por así llamarlo. Los 3 que mencioné sí son día a día 8 columnas en los medios estatales y nacionales. Y luego de estos 3 también mediáticos hay otros 3, el tema de Universidad Veracruzana, el de pensionados y el de asesinato a periodistas. Esos son los temas que más reflejan la concentración del veracruzano en sus problemas. Los otros problemas de enorme trascendencia es el campo, es la educación, es la pobreza, que digamos que son los temas gigantes de propuesta que hay que generarle a Veracruz. Entonces, en ese sentido, el tema V y el tema pensionados está en nuestra agenda desde el inicio de campaña como perfectamente diagnosticados, que son mensajes, entre comillas, difícil de resolver frente a un gobierno que no ha tenido la capacidad de restaurar rápidamente esas vías de comunicación para llegar a acuerdos. Pero nosotros entraremos con esa disposición y todos estos temas, Universidad Veracruzana y pensionados, son lo que para nosotros significará los lazos de unión entre gobierno y pueblo, en un pueblo que ha electo a su gobierno, y que estos son, digamos, los mensajes de la reconciliación. Rápidamente restablecer relaciones eficaces con Universidad Veracruzana y con pensionados. Muy bien, gracias. Continuamos entonces con el segundo bloque. Buenas tardes, mi nombre es Óscar Arias Hernández, del Comité Institucional de Voto Informado Veracruz, y mi pregunta es, su eje de campaña publicitaria es la familia, y en el ámbito de desapariciones en el Estado, ¿qué políticas de seguridad piensa implementar para proteger a la familia veracruzana? Sí, tenemos clarísimo que el tema, Óscar, es que los valores salieron totalmente de la vida pública. En la política en la que yo me formé, que es de la que ya platicamos un poco, el que hubiera valores en el gobierno era el tema número 1. La recuperación de los valores a la vida pública, se habló mucho en los años 80, en los 90, de que había un sistema de ruido en ideas y de que al haberse perdido la batalla cultural de que el gobierno debería de ser ejercido por hombres y mujeres honorables, pues entonces todos los demás problemas se venían en cascada. Nosotros encontramos que una manera de decir, donde todo el mundo entiende este asunto de dignidad de la persona humana, de bien común, de solidaridad, de subsidiariedad, todos esos elementos se encuentran en la familia. Hacen un enorme clic con el pueblo cuando se habla de que lo hacemos por tu familia, como además literalmente lo hacemos. El motor de mi vida son mis 3 hijos, mi hija de 12, mi hijo de casi 3, mi hijo de casi 1. De hecho, mi esposa, comparto que está embarazada nuevamente y tendré un 4 hijo, ¿no? Que prácticamente para mí ya nació desde el momento de la concepción. Y entonces, todo eso para nosotros sí es un motor de vinculación con la sociedad. Sí nos acerca a que el enorme esfuerzo que Veracruz tiene que hacer tiene que estar apalancado de la familia, y a partir de ahí en el tema de seguridad nosotros lo vamos fraseando, digamos, de arriba hacia abajo.
La policía estatal en contra de la delincuencia organizada, la policía regional y todo el sistema regional de seguridad, de lo regional a lo intermunicipal, a lo municipal, a lo vecinal, para cuidar a tu familia. Tenemos el compromiso claro de ser un gobernador que cuide a Veracruz. Eso como una primer premisa, como la premisa mayor de la propuesta, ser un gobernador que cuide a tu familia. Porque hoy, cuando hay un desaparecido, cuando hay una violación, cuando hay un asesinato, pues parece que nadie es responsable de nada. Por eso descartamos nosotros el mando único, por eso descartamos a la gendarmería, por eso descartamos a la militarización. Porque para nosotros lo que realmente hace el eje social es la familia y la sociedad. Más sociedad, menos gobierno. Eso puede generar un vínculo donde verdaderamente se generen soluciones. Muy bien, muchas gracias. Una segunda pregunta, por favor, compañera. Buenas noches, mi nombre es Zoraida Sarabia Rosas, de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana. Y mi pregunta es, ¿qué políticas llevaría a cabo para apoyar a las madres solteras? Sí, fíjate que las madres solteras, digamos que es parte fundamental en la familia moderna, porque cuando se habla de familia, por lo regular vamos al sentido clásico, padre y madre casados para toda la vida, y nosotros lo vemos desde el punto de vista amplio. Yo ya me divorcié una vez, me volví a casar y entonces tengo claro el problema que se genera y explico. Una pareja que tiene, digamos que socialmente está casada, puede tener un infierno bajo techo, en 4 paredes, y verdaderamente es una familia disfuncional en el sentido moderno, que ocultan la verdad por un plurito religioso o social, y que entonces hay una disfuncionalidad que le van a transmitir a los hijos. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Una familia puede ser funcional en el sentido moderno cuando acepta la separación, protege a sus hijos, los ven todos los días los dos o se reparten el tiempo con los hijos, pero los hijos comparten para con sus padres sus mejores momentos. En el sentido moderno, esa es una familia funcional. En el sentido clásico, lo sería disfuncional. Y en este tema, las madres solteras, digamos que son el eje fundamental. Lo digo sin ningún apetito de voto, es una de las grandes injusticias del machismo, porque el que se acobardó para que la madre soltera sea madre soltera es un macho, es un varón que no cumplió, que no tuvo palabra, que abusó y que entonces generó una desviación en ese sentido. Y entonces a esas mujeres hay que apoyarlas más, porque son madre y padre a la vez. Desde luego también hay excepciones en sentido contrario. Hay veces donde la mujer falló y el padre es el que afronta, pero en la enorme mayoría de casos es al revés. La madre soltera, digamos que queda en ese sentido un poco indefensa frente a la sociedad. De ahí que tiene que tener políticas públicas de acercamiento. Eso es lo que para nosotros es la verdadera familia. La familia desde el sentido clásico, tradicional, pero sobre todo la familia hoy ampliada al entorno moderno que nos obliga y que además nos convence de que tenemos que atacar ese problema con toda facilidad. ¿Qué te propondría, por ejemplo, que todo el sistema de guarderías amplíe su horario? Las madres solteras en muchas ocasiones no pueden ir a trabajar porque el horario restringido de 9 o 10 de la mañana a 2 de la tarde corta la actividad laboral y entonces se convierte en un problema para que ellas puedan seguirse desarrollando en el ámbito laboral. Ese sería como uno de los hechos significativos. Después, por supuesto, el enorme tema que hay también en el trabajo, donde si eres madre soltera o incluso embarazada nada más, o sea, todavía no nace como tal el nuevo ser, ya desde ahí hay un castigo, hay un veto al currículum que se presenta en esas condiciones, o hay un contrato a 3 meses en lo que se verifica qué pasa. Las empresas o el propio gobierno se reservan el derecho del contrato final hasta que al cabo de X meses pueden constatar en la relación diaria y cotidiana del empleo que no hay un embarazo y hasta entonces se firma un contrato de largo plazo. Ese tipo de asuntos los tendríamos que resolver con una convicción social de que las mujeres tienen que ser plenamente incorporadas a las actividades productivas. Señor candidato, cuando escuchamos estas propuestas sobre las madres solteras, ¿no será que es la mitad del problema? ¿No la otra mitad tendrá que ver con la responsabilidad, trabajar con la responsabilidad de los hombres? Sí, definitivamente que el machismo ha sido un problema cultural que tenemos que atender con toda la fortaleza que se requiere.
y evidentemente la balanza de la justicia en ese tema hay que llevarla hacia ese lado. Ahora, en nuestro caso está claro por convicción de que el problema que tiene la sociedad es que se cargó de un solo lado, que es el tema del machismo. Explico. Nosotros proponemos por convicción que en el nuevo gobierno, en el de encuentro social, que es eso, encuentro social, encuentro de la familia, encuentro con una realidad que hay que afrontar, la mitad del gobierno, y no es la primera vez que lo digo, traemos más de una semana en el tema, la mitad del gobierno sea encabezada por mujeres. La mitad del gabinete, la mitad de las secretarías del gobierno, desde nuestra posición, deben de ser encabezadas por mujeres. Pero además, ese gobierno igualitario, el que encabezaré, propone que una mujer dirija la Secretaría de Finanzas y otra mujer la Contraloría. Son los candados contra la corrupción. A esta propuesta nosotros le llamamos el Micha y Micha sin moches, es el nombre popular que tiene. Y justamente sale de ahí. El Micha y Micha es la igualdad, el sin moches es en contra de la corrupción, emana de una propuesta de familia porque son las mujeres las que ahorrando generaron la riqueza familiar. Entonces pondremos a las mujeres a que cuiden el recurso de los veracruzanos como si Veracruz fuera su gran familia. Bien, gracias. Una tercera pregunta de este bloque. Por favor, compañera. Buenas tardes. Mi nombre es Heidelí Hernández Ramírez, soy estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana. En su plataforma usted habla de la importancia del medio ambiente. ¿Qué políticas llevará a cabo para que permanezcan bajo la norma las empresas de autobuses y de taxis en todo el estado? Sí, Heidelí. Mira, en el tema del medio ambiente es un tema que traemos sumamente claro, creo que ahí no nos gana nadie, porque nosotros proponemos el uso de las ecotecnias como un sistema de producción extraordinario para México, para Veracruz. También explico por qué hay demasiadas raíces y fundamento en el tema. Alemania tiene una hora sol y con una hora sol la mitad de su país está hecho a través de ecotecnias, celdas fotovoltaicas, boiler solar con una hora sol. Veracruz tiene 8 horas sol útiles y tiene el 0%, digamos, de atraer esa energía, de generarla en producción y de hacerla que resuelva el problema del desarrollo. ¿Por qué el problema del desarrollo? Porque hoy la celda fotovoltaica en el material mineral del silicio, del cual además es rico México y Veracruz, somos ricos en ese mineral, gracias a eso existe en Veracruz una empresa que se llama Energía Renovable de México en San Andrés Tuxtla que produce la celda fotovoltaica. Es muy cara todavía la celda porque hay que mandarla a su procesamiento mecánico a China, Alemania o a España. Y en el ida y vuelta, en el cambio, en los euros y los dólares, hay una conversión que es lamentable. Pero nosotros podemos producir la celda fotovoltaica para generar energía eléctrica para nuestros hogares. Y con eso, todo lo que se genera a nivel de Comisión Federal podría ir a la industria a un costo mucho menor. Entonces, tu casa, mi casa, todas las casas de Veracruz, todas, no hay ni una sola excepción, pueden ser alimentadas con energía solar. Ese paso la evolución humana ya lo dio, ya encontró técnicamente el mecanismo para hacerlo. Y entonces el cuidado al medio ambiente está garantizado a través de esa vía. En tu pregunta, digamos, hay la especificidad de los taxis y de algunos otros elementos que, por supuesto, encontraríamos soluciones también para ello. Pero el problema macro lo podemos generar desde la industria con una, con una herramienta de energía solar totalmente limpia, 100% sana, totalmente ecológica, que por supuesto no contamina, que resolvería el problema, a mi consideración, incluso a mayor profundidad. Gracias, señor candidato. Vamos a concluir este segundo bloque, por favor. Compañero. Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Godínez Tobías. Estudio la carrera de Sistemas Computacionales Administrativos. Mi pregunta es, como usted sabe, los asesinatos de los periodistas en el Estado son una tragedia y una amenaza para la libertad de expresión. ¿Qué haría usted para garantizar la libertad de expresión y proteger al mismo tiempo a los periodistas? Sí, digamos que afortunadamente yo fui educado en un sistema democrático al ser un opositor al gobierno, donde me quedó muy claro desde que yo militaba en aquel partido, 17 años de que llegáramos al gobierno federal, me quedó claro concebir a los medios de comunicación, digamos desde su generación en Francia con la Revolución Francesa, donde justamente se genera como el cuarto poder, el poder frente al totalitarismo, frente a toda esa opresión que existía, y por lo tanto la apertura de los medios está garantizada de forma conceptual. En muchas ocasiones lo he explicado de la siguiente manera. El medio
el impreso, las redes sociales, que hoy son el medio moderno más importante, y cualquiera de ellos, la tele, la radio, el que sea, tiene que ser fundamentalmente crítico, porque su función es la de generar un balance entre el gobierno para con el gobernado. Y la manera de que el gobernado tenga la posibilidad de generar esa crítica es con la apertura de los medios. Ahora, cuando un gobernante compra un medio de difusión, lo que realmente está haciendo es publicidad de sus logros, que son dos cosas distintas. Nosotros, en el caso del medio, hay una garantía total de haber sido formado en eso, que además es ahí como se genera una gran relación con los medios. Lo he venido diciendo, me ampliaré si es necesario, que a mí como político, como empresario, las mejores ideas han venido de la crítica de los medios informativos. El micha y micha sin moches que acabo de mencionar, como tal, yo lo digo técnicamente, la mitad del gobierno, tal, pero un medio es el que la titula así, micha y micha sin moches. Y obviamente la agarré porque dije, este es el lenguaje que tenemos que hablar, y se volvió ya una propuesta popular. Y así hay infinidad de casos en mi vida que afortunadamente la apertura de los medios me han logrado hacer que genere yo, digamos, mejores propuestas y mejor relación con los ciudadanos y con los medios en general. En el caso de los periodistas asesinados, son expedientes abiertos, señor candidato. ¿Qué opina de este clima de impunidad? Digamos que el asunto grave del asesinato a periodistas estriba en la lamentable coincidencia de que eran críticos del gobierno. O sea, si no hubiera esa empatía, sería muy difícil decir que el gobierno es, porque es lo que se sospecha lamentablemente, que el gobierno está atrás de los asesinatos. Con toda la franqueza y la honradez que me merecen los universitarios y todos quienes nos miran y quienes nos escuchan, a mí me parece que el gobierno no llega a esa exageración. Me cuesta un enorme trabajo un gobierno a tal grado represivo que mande a matar a alguien porque ejerce su libertad de expresión. Pero lamentablemente no hay cómo defender al gobierno cuando lees las notas que estos críticos tenían del gobierno y que hoy han perdido la vida. Personalmente conocí a Regina Martínez, digamos, como una gran amiga que me entrevistó cientos de veces. Y al enterarme de su caso, pues evidentemente te llena de consternación, porque sabes perfectamente que era una persona que vivía íntegramente de la crítica, que aquí empezó con política, con el periódico de Leodegario, pero que además luego acabó en proceso justamente por ser una extraordinaria crítica que generaba ese balance. Entonces, son expedientes abiertos, son las deudas que hay con Veracruz. Hay una deuda, digamos, como que hay tres deudas. Hay la deuda económica, 122,000 millones. Hay la deuda social, una pobreza exagerada en Veracruz, que más adelante probablemente sea una de las preguntas y entonces me la resuelvo. Y la otra deuda, esta de la injusticia, de los asesinatos, de UV, de pensionados, de todo lo que se fue por una vía que verdaderamente uno no da crédito qué fue lo que pasó en Veracruz para tener una desviación tan grande. De tal manera que en todo en ello, con mano firme, con propuestas claras, con un equipo que nos ayude, profesionalizando la política, con la idea de zapatero a tu zapato, generaríamos condiciones para que se aclaren y para que expedientes abiertos o a propósito concluidos en aras de que Veracruz no conozca la verdad, sean reabiertos y se genere a través de ellos una política que desde el ciudadano dé respuestas claras, y los que se cierren porque están bien aclarados, y los que tienen que acabar en sanciones penales, que deberían ser todos, por supuesto que lleguemos ahí con todo el rigor de la ley. Gracias, señor candidato. Le recordamos que nos puede consultar en Voto Informado Veracruz, que es la plataforma que organizó la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde están estos diálogos públicos. Veracruz con los diálogos directos, con este foro de comunicación directa entre los estudiantes, docentes y los candidatos a gobernador. También podemos ver ahí, consulte los cuestionarios que se le han aplicado a los distintos candidatos, donde responden a estas inquietudes de agenda que hemos estado platicando durante todos estos programas. Vamos a hacer un corte, regresamos.
Regresamos a este foro de comunicación directa entre la comunidad universitaria y los candidatos a gobernador. En esta ocasión estamos platicando con el candidato del Partido Encuentro Social, el señor Alejandro Vázquez Cuevas. Vamos a iniciar esta última parte de la plática, por favor. Buenas noches, mi nombre es Marilu Ruiz Valladolid, estudio la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos de la Universidad Veracruzana. Y mi pregunta es, si tuviera que escoger entre la seguridad y el medio ambiente, ¿cuál escogería y por qué? Gracias, Marilu. Escoger entre la seguridad y el medio ambiente. Está complicado, Pero sí, inicialmente escogería la seguridad, vaya. Porque finalmente el medio ambiente, no que pueda esperar, porque en todo estamos atrasados, ¿no? O sea, partimos de ahí, no hay tiempo de nada. Hay que tomar el mando con todo rigor, fortaleza, no dudar y generar una serie de políticas y de acuerdos con un gran equipo que se atreva a lograrlo. Pero dado que en la inseguridad estamos hablando de vidas humanas, de muertes directas, de gente que se va para siempre, pues me parece que tendría claridad en escoger en que si a mis manos, a mi lámpara de Aladino le pudiera pedir un deseo, pues sería el de tener las cualidades para resolver el problema en contra del crimen que se ha generalizado en Veracruz, que evidentemente hay demasiado que lamentar al respecto. Ese sería mi deseo. En la realidad sé que esto sería diferente porque se trata de ir relacionando un montonal de problemas que están concatenados. Nosotros, por ejemplo, hablamos de que la inseguridad, la corrupción y el desempleo, o resuelves uno, o si solo resuelves uno y no resuelves los dos, no vas a resolver ninguno, porque hay todo un encadenamiento social entre que la inseguridad atrae la corrupción genera el desempleo, o sea, hay todo un ciclo ahí de un trío que hay que detener a los tres y entonces puede haber una gran relación. Sin embargo, en función de tu pregunta, optaría por el tema de inseguridad. Una segunda pregunta. Buenas noches, candidato. Mi nombre es Rafael Arma Rodríguez, estudio la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos. Mi pregunta es, hablando de corrupción de servidores públicos, ¿qué acciones concretas instrumentará para combatirla? Mira, en el tema de corrupción, ya dije la cifra, 122,000 millones divididos entre 12 años, son 12,000 millones, 10,000 millones anuales, y de esos 10,000 millones anuales entre meses son casi 1,000 millones mensuales, y esos 1,000 millones mensuales entre 30 días son más de 300 millones diarios. La capacidad a la que corre, la velocidad de la deuda de Veracruz está avanzando a 300 millones de pesos diarios, lo cual, por supuesto, no hay manera, de justificarlo de ninguna manera. ¿Se justificaría cómo? Si estuviera en el desarrollo social o si estuviera en el desarrollo económico. Si el gobierno hubiera invertido para hospitales, medicamentos, para vías de comunicación, pues estaría, sostenida la deuda en un gran desarrollo social de Veracruz, que por supuesto no lo hay. O si lo hubiera generado esa deuda para el desarrollo económico. Entonces habría una gran infraestructura hotelera, llegaría el turismo, somos un estado privilegiado en todo eso. Entonces el enorme problema del tema de la corrupción es que tiene que ver con el asunto de que la deuda no se justifica porque no ha resuelto los problemas sociales ni los problemas económicos del Estado. Y en ese sentido hay que ir con todo contra los que generaron este enorme mal a Veracruz, no hay justificación alguna. Hay quien dice que cárcel, la sanción penal que corresponda, por supuesto, pero también la devolución de los recursos, porque los recursos están en algún lugar. Esos 122,000 millones están en los bolsillos de unos cuantos. Dicho en otras palabras, digamos que lo que se está privatizando es justamente la riqueza y lo que se está socializando es la pobreza. Eso es lo que un gobierno tiene que evitar, tiene que ser justamente al revés, tiene que socializar la riqueza, no la pobreza, y aquí ocurrió al revés. Y ya el tema de pobreza pues tiene que ser francamente un acto excepcional.
yo sí creo en un Veracruz que es gigante, que es extraordinario, que tiene una fortaleza enorme, que lo único que ha hecho que estemos en el grado en el que nos encontramos de pobreza, de todo mal calificados, en todos somos los peores estados, el 29 cuando bien nos va, en otros el número 30 o hasta el 32, que ya como entidad federativa, digamos, somos la última. Todo eso ocurrió a partir de la corrupción. Y evidentemente de eso hay culpables a los que hay que castigar con toda severidad. Bien, muchas gracias. Una tercera pregunta, por favor. Sí, buenas noches, candidato Vázquez. Buenas noches, candidato Vázquez. Mi nombre es Xochitl de San Jorge, soy miembro del Comité Académico de Voto Informado Veracruz. Y mi pregunta es, ¿cuál es su diagnóstico sobre la oferta, pero sobre todo sobre la demanda de drogas en el estado de Veracruz? ¿Y cuál es su propuesta para atender este problema, si es que considera que hay un problema? Le pediría que nos expusiera tanto su enfoque como la proporción de recursos que usted supone que se deben de dedicar a estos asuntos. Sí, hasta donde yo conozco el problema, el tema de drogas, pasan por Veracruz en términos de su orientación geográfica. Entonces, dado que vienen del sur o se producen aquí mismo ya en el país, es decir, el enfoque previo era que antes éramos el país de tránsito y Veracruz, estando en el corte del Golfo de México, era como que vía obligada para llegar a la parte sur de los Estados Unidos. Digamos, ese tránsito generaba todos los índices de criminalidad, de uso de drogas, hasta el grado de que había una dependencia de las mismas. Hoy lo que yo considero es que ese nivel de tránsito ha hecho que también ya exista una dependencia del veracruzano, de los mexicanos, que al no luchar en contra de ellos con la fortaleza que se necesita, pues evidentemente se va generando esa dependencia. No tengo una cifra con exactitud que pudiéramos decir con tanto vamos a batir ese problema, pero por supuesto que estaría en el entendido de luchar con todo en contra de este mal, porque al final se genera un daño a la vida de las personas, un daño a la salud. Es un tema entonces que hay que resolver y que la cuestión de geografía de Veracruz no debería de ser suficiente para echarle a eso la culpa, ¿no? En muchas ocasiones el gobernante se escuda en eso como si fuera una especie ya de inspiración maldita el que tenga que pasar por aquí el guatemalteco, el que viene del sur del continente, digamos, y que entonces nos ocupe como tránsito. Hoy el problema es mucho mayor. La incidencia en drogas está creciendo de lo que era el 0.2, quizá un 3, 4% de dependencia o incluso más alto. Entonces, evidentemente, estudiaríamos el problema para tener al respecto una pronta respuesta en función de un tema de salud, en función de que es un tema que al final va a generar un daño de salud, que Veracruz y que México tienen que ser un Veracruz sano. Lo cierto es que también en materia de salud no hay manera de justificar este tipo de asuntos, es decir, sí podemos ser un Veracruz extraordinariamente sano, donde no caigas por enfermedad en un hospital, que además evidentemente no hay la infraestructura para atenderlo, pero quiero decir que desde el punto de vista preventivo se puede resolver, digamos, con una dieta nutritiva, con el cuidado de tu salud, con tu ejercicio, porque justamente ahora sí que mente sana en cuerpo sano. Y por ahí tendríamos nosotros el enfoque frente a este problema para tener con claridad lo que sería una cifra concreta para atacarlo con contundencia. Gracias, señor candidato. Una cuarta pregunta, por favor. Buenas noches, candidato. Mi nombre es Héctor Armando Martínez Carrera, estudio la licenciatura en Economía por la Universidad Veracruzana. Como sabemos, el mercado laboral cada vez exige a los egresados una mayor cantidad de habilidades que no solo se adquieren en el aula. Mi pregunta es, ¿qué propuestas laborales tiene para los universitarios que actualmente nos encontramos cursando una licenciatura y que nos permita a la par poder adquirir experiencia laboral? Gracias. Sí, leía yo una frase que dice que en Veracruz hay solamente el 4% de desempleo. Con toda franqueza, no la creí de entrada, aunque sea un dato oficial, no me parece que eso sea lo que uno ve en campaña y al conocer Veracruz desde hace muchos años, porque digo, además de que nací aquí, he estado activo toda mi vida en relación a este tema. De tal manera que la cifra, digamos que es una cifra formal, habría que revisarla para ver exactamente a qué se refiere. Pero a mí me queda muy claro, como ya también me lo han dicho en muchas ocasiones, que cuando ya tienes la experiencia ya no la necesitas.
Y eso es lo que en muchas ocasiones pasa en el contradictorio anuncio de se buscan para el empleo jóvenes con experiencia. Eso es casi inconcebible, o eres joven o eres experto, de tal manera que cuando el joven tiene la experiencia ya no lo pueden contratar en la base laboral normal, ¿no? Hay un contrasentido en eso. Hoy, después de los 40 años, es muy difícil que te contraten en algún lugar. Es, digamos, como que la edad mínima para obtener la experiencia. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la manera de que el joven que sale de la universidad encuentre rápidamente un empleo. Una de las ideas que tenemos claras es el tema de la universidad apalancada en un sistema también regional para que justamente el universitario encuentre en lo regional rápidamente su labor. De tal manera que habría que ir identificando en zonas de Veracruz cómo a cada zona debe de estar formándose académicamente el que finalmente va a trabajar, a tener su labor, su empleo, justamente en esa industria, en esa fábrica, en esa empresa, en función de lo que estudió. Entonces, esa idea clara se tiene en Encuentro Social en función también del desarrollo regional. Nosotros vincularíamos a través de un proyecto de relación con la Universidad Veracruzana y con muchas otras más, en el entendido de que desde que estás ya en el ciclo académico de educación de especialidad o alta especialidad, a la hora de que ya vas a terminar, esté ahí vinculado tu trabajo con lo que estudiaste. Porque además el tema es gravísimo. Afortunadamente ustedes tienen la oportunidad de estudiar, cosa que por supuesto se lo han ganado. Hay otros que no tienen, que ya vieron interrumpido en el bachillerato o en la secundaria, ya vieron interrumpido su labor. Pero finalmente, después de ustedes, hay otros que van a llegar al nivel de maestría, al nivel de doctorado, ojalá hacia allá se dirijan todos ustedes. Pero a lo que quiero llegar es a que si vas elevando esa escala, acabas fuera del país, es decir, el doctorado, que tanto se presume, en muchas ocasiones se logra en otro país y ese talento se queda allá, ya no regresa. Hoy verdaderamente tener una educación profesional es un privilegio que hay que valorar y de ahí que enfocarla a que rápidamente encuentre empleo, se desarrolle o incluso tenga un empleo desde su edad universitaria, es algo que también atenderíamos con mucho fundamento. Yo quiero, decir que muchos de los temas que ustedes nos plantean realmente para nosotros están en la resolución del macroproblema, porque nosotros sí creemos que Veracruz debe de ser el estado número 1 de México, que aquí no hay justificación alguna para el tema de la pobreza y que lo que no alcanza son los 80,000 millones de pesos que ya están distribuidos en pago de deuda, intereses, en todo lo que se le debe a medio Veracruz. Pero el gran problema adicional es que no se genera en Veracruz, a través del Producto Interno Bruto, a que éste se eleve, a que el veracruzano esté en una entidad que está produciendo. Y para nosotros ese es un tema vital. Hay que aspirar a que Veracruz sea un estado verdaderamente desarrollado, el mejor estado de la República porque somos el estado más rico y el que justamente esté en la punta del desarrollo económico y así en cadena se van a resolver todos los problemas, generando riqueza económica, no sin educación, porque la riqueza económica, es decir, cuando alguien trabaja demasiadas horas pero no fue producto del uso de su inteligencia, de su formación académica, pues es un nuevo esclavo. Eso ocurre en los países que no respetan los derechos humanos en materia laboral. No es por ahí el enfoque. Nosotros creemos que al resolver el problema de desarrollo económico, se resuelven en cadena todos los demás, pues porque vemos esta escala. El millonario se está convirtiendo en rico, el rico se está convirtiendo en clase media, el clase media se está convirtiendo en pobre, el pobre se está convirtiendo en miserable, el miserable no tiene nada que perder, va a salir a vencer o morir con tal de llevarse tu cartera. Y eso no hay manera de detenerlo. Para nosotros, por eso el índice de desempleo es muy superior y todo lo agrupamos en una macropolítica donde el desarrollo económico sería el eje fundamental del gobierno para que con más recursos sí podamos resolver todos los problemas de Veracruz. Estoy seguro de que se puede, de que juntos podemos, es el lema de campaña. Lo que pasa es que ellos no lo han querido hacer porque la pobreza no es una casualidad, la pobreza es un sistema electoral.
ganan elecciones con los más pobres y por lo tanto no se puede acabar con la pobreza porque son tu reserva electoral. Eso es lo que un partido moderno como Encuentro Social y lo que a mí me hubiera gustado hubiese hecho Acción Nacional es lo que se tiene que generar. Y así, en cadena y en cascada, todos los problemas planteados podríamos tener la respuesta específica a cada tema. Señor candidato, entonces ¿podríamos ubicar a Encuentro Social entre la complicidad y la venganza? Digamos que entre la complicidad y la venganza, Encuentro Social es la reconciliación con justicia para el desarrollo de Veracruz. Esa sería la síntesis. Reconciliación con justicia para el desarrollo de Veracruz. Miren ustedes, yo sí sé que el hecho de que Duarte vaya a la cárcel, de que los principales funcionarios lo acompañen y de que estén ahí el resto de su vida, podría ser el enfoque directo de la campaña. Y sin duda lo debe ser, por eso es la justicia, la balanza de la justicia, que paguen los que lo hicieron. Pero evidentemente nosotros andamos probando un sistema diferente, no el de mentir, porque ningún exgobernador está en la cárcel, porque eso propuso el Bronco en Nuevo León, meter a Rodrigo Medina casi en la toma de protesta. A 8 meses después de su gobierno, por supuesto que no está en la cárcel, pero además no hay ni siquiera una denuncia realmente sostenida. Nosotros no estamos creciendo con el tema de la mentira, como en muchas ocasiones se recomienda. Nosotros, si ustedes me preguntaran algo muy picoso de mi vida personal, lo tendría que aceptar para darles a ustedes la información de si saben o no optar por mí, es decir, que lo decidan ustedes. Pero nosotros estamos poniendo a prueba, digamos, una desvirtud o un vicio como la mentira, un antivalor, lo queremos contrarrestar con un valor, el de la verdad. Yo lo que creo es que electoralmente se puede crecer también con la verdad, que no se miente cuando se dice que Veracruz está en un estado de crisis, que si tú no participas, que si tú no me ayudas, que si no nos comprometemos, vamos a llegar de la crisis al caos, con 122,000 millones de deuda, con como va creciendo, con más de 300 millones de pesos diarios que se acumulan a la deuda, júrenlo que si votan por el PRI o por el ex-PRI, por Yunes y Yunes, por dos caras de la misma moneda, por más de lo mismo, porque los dos son del mismo poblado, porque los dos hoy tienen una oficina que generaba empleos como la Peyot. La Peyot de Jalapa se cerró y se hizo la oficina de Héctor Yunes. La Peyot de Boca del Río se cerró y se hizo la oficina de Miguel Ángel Yunes de campaña. Eso no puede ocurrirnos. Es decir, ya no se parecen, ahora son idénticos. Y por esa vía no podemos caminar, ahí no hay soluciones, ellos ya estuvieron en el gobierno, se requiere una opción diferente. Yo realmente creo, jóvenes universitarios, que va a ocurrir lo que sigue. Miren, es una especie como de brincar una muralla en la cual se encuentra el PRI, está aquí, es la muralla, el PRI, el ex-PRI, el PRI rojo, el PRI azul, más de lo mismo. Acá hay 5 opciones que vienen corriendo, entre las cuales está Encuentro Social. Si yo demuestro que soy la mejor opción para Veracruz, al llegar cerca de la muralla hay una catapulta que es el pueblo de Veracruz. Esa catapulta va a hacer que el que demuestre más capacidad y que no proviene del PRI, venza al PRI, al ex-PRI. La catapulta tiene tal impulso que puede hacer que se genere el triunfo. La sociedad anda buscando con quién derrotar al PRI y con quién derrotar al ex-PRI, pero no lo encuentra con facilidad, se confunde. Hay que demostrarlo a base de ideas, de compromiso, de propuesta. Por eso fui hace una semana a UB, por eso estoy aquí, porque es un tema que nos queremos ganar a base de que vean un pensamiento ordenado que tiene una propuesta clara. Y con eso nosotros sí podemos ganar. Nosotros proponemos en la elección el 100% de la participación, que no haya tibiezas ni mediocridades, que vayan a votar el 100% de los electores. Ellos no pueden ganar con ese grado de participación porque ellos están acostumbrados al 50% de los electores participando y con eso manipulan el resultado. Si Veracruz se decide y va con todo a las urnas, no hay manera de que ganen, ganará una opción distinta. Muy bien. Muchas gracias, señor candidato. Esto fue Diálogos Públicos Veracruz. En esta ocasión estuvimos platicando con el candidato Alejandro Vázquez Cuevas del partido Encuentro Social. Le recordamos que hay que cliquear en la dirección que aparece aquí abajo de la pantalla para que vea usted Voto Informado Veracruz. Nos vemos en la próxima.